porque nos has concedido una vez más estar aquí reunidos, Señor, en este tu lugar que tú nos has proveído, Padre, para congregarnos, para cantar a tu nombre, Señor, para escuchar tu palabra, para ser edificados mutuamente, Señor, por medio también de tu palabra, Señor, y la convivencia entre hermanos. En este momento, Señor, nos disponemos, gracias a tu bendita gracia, Señor, a tomar la cena del Señor. Háblanos en este momento, Señor, y que cada uno de nosotros podamos entender la importancia, la relevancia que tiene, Señor, y que podamos examinarnos también a nosotros mismos de qué forma estamos tomando esta cena del Señor, Señor. Este medio de gracia que tú nos has otorgado, Señor, para la iglesia. Que podamos entenderlo, Padre, que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, a toda la verdad que necesitamos conocer, de manera que no tengamos confusión alguna y que por causa de esto estemos teniendo consecuencias, Señor, que no deseamos. En el nombre de Cristo Jesús nos encomendamos a ti. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, salúdense unos a otros, hermanos. Los niños chiquitos salen a su clase. Los demás se quedan acá, hermanos. Se van nomás los de los chiquititos hasta los 7 años. Los de 8 en adelante se quedan acá. Muy bien. ¿Estamos listos, hermanos? Sean todos bienvenidos nuevamente, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo capítulo 20, verso 17. Mateo 20, verso 17. Estamos los domingos estudiando el Evangelio de Mateo, las enseñanzas del Maestro, hermanos, que son tan importantes para nosotros. Mateo 20, verso 17. Cuando estén ahí me indican con un fuerte amén. Dice la palabra de Dios: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Hasta ahí dejamos la lectura. Debido, hermanos, a que los padecimientos de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y aún el regreso de Cristo es un tema muy, muy importante en las Escrituras y para nosotros también, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Hemos tomado la ocasión, ya que Jesús anuncia por tercera vez en el Evangelio de Mateo su muerte. Hemos tomado esta ocasión, esta oportunidad para celebrar la Cena del Señor. Debido a que también en la misma Escritura dice el mismo Señor Jesús que cada vez que nosotros tomemos el pan y bebamos esa copa, la muerte de Cristo anunciamos. Así que es muy importante, porque no anunciamos como algo que va a pasar, porque ya todos sabemos que es algo que ya pasó, pero estamos proclamando todo lo que tiene que ver con la obra de Cristo a la hora de que tomamos estos elementos. Así que, hermanos, es muy importante. Verdaderamente en las Escrituras no hay instrucción de parte del Señor ni de los apóstoles cuántas veces o con cuánta frecuencia se debe de tomar, pero si el mismo Señor Jesús dice que cada vez que hagamos esto, la muerte del Señor anunciamos, debería de ser frecuente. ¿No creen así? Tal vez no debería ser cada semana, porque podríamos entrar en una familiarización al punto de que menospreciemos el hecho de tomar la cena del Señor. Pero sí es muy importante que cada vez que tengamos la oportunidad lo hagamos, hermanos. Y también es muy importante que lo hagamos de la mejor manera, que nosotros estemos posicionados, listos,
en una forma reverente para tomar este sacramento que es muy importante. Es importante y ya vamos a ver por qué. Desde ya les garantizo, hermanos, de que este asunto de que le demos la importancia que se merece no tiene que ver con aspectos de salvación. Pero si nosotros vemos lo que representa la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, claro que tiene que ver con salvación, aunque los elementos no produzcan esa salvación. Así que debemos darle la importancia. De hecho, el apóstol Pablo hace una advertencia muy importante, hermanos, y quisiera comenzar por ahí. En 1 Corintios capítulo 11, verso 27, dice de esta manera: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hermanos, yo sé que a veces las personas podrían minimizar esta advertencia, pero sí es algo serio, porque más adelante dice que algunos, por causa de no tomar dignamente la cena del Señor, están enfermos y algunos han tenido que ser llevados por el Señor. Así que hay juicio, pero no es un juicio de condenación eterna, porque las palabras en el griego, en original, que se usan acá no tienen que ver con condenación eterna, sino habla de disciplina, porque al Señor, dice la Escritura, que el Señor a los que ama disciplina, ¿verdad? Y los azota a los que recibe por hijos. Así que, hermanos, debido a que hay advertencias de que si tomamos la cena del Señor indignamente podríamos entrar en disciplina de parte del Señor, y de hecho hay personas que podríamos estar en disciplina por el hecho de tomar los elementos como un juego o como algo tan indiferente. Podríamos estar en una disciplina, y luego hay personas que están tratando de buscar un exorcismo o cosas por el estilo, pero simplemente es que no están tomando la cena del Señor como se debería. Así que para que tengamos mejor este entendimiento, vamos primeramente a nuestro texto y vamos a ir parte por parte, hermanos. Mateo 20:17, vemos que el Señor Jesús va a Jerusalén, agarra a sus discípulos por separado y les hace un anunciamiento, les anuncia. Y esto es algo importante. Y le dice: aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Vemos, hermanos, que, como les decía al principio, es la tercera vez que el Señor anuncia este acontecimiento, pero ahora en esta oportunidad Él ha dado un poquito más de detalles. Todos y cada uno de nosotros, pues ya somos cristianos, sí tenemos entendimiento de lo que el Señor padeció. Sabemos que Él fue traicionado, fue entregado a los sacerdotes, fue golpeado, fue torturado severamente, fue crucificado, se burlaban de Él. Hubieron tantas cosas que posiblemente nadie ha pasado en esta vida, y menos alguien que no lo merece. Toda esta historia la conocemos que el Señor resucitó al tercer día, hermanos, pero al parecer, aún nosotros, conociendo la historia, en películas, en predicaciones o la misma lectura, pareciera que no le damos la importancia que se merece. Los mismos discípulos, hermanos, si vemos el contexto, ya hemos visto en las semanas pasadas, que no estaban entendiendo bien qué es lo que estaba pasando. Por eso parece que el Señor Jesús les está soltando de a poco la información, tal vez porque no podían sobrellevar tantas cosas. De hecho, en Juan 16:12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros. Este es el Señor Jesús hablando con sus discípulos, que tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar, sino hasta que llegase el Espíritu Santo de Dios. Muchos hacemos alarde de que ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios, pero las cosas más relevantes todavía no las entendemos, al igual que estos hombres. Pero ellos tenían la excusa claramente que ellos no tenían al Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cuántos tienen al Espíritu Santo de Dios hoy en día?
Muy poquitos. Bueno, dice la Escritura, hermanos, que si todos somos salvos, tenemos al Espíritu Santo de Dios. No hay nadie que pueda ser salvo que no tenga el Espíritu Santo de Dios, y esto no tiene que ver con experiencias externas, sino con una vida renovada. Pero no es el tema en este momento, hermanos. Pero veamos el contexto de lo que está pasando acá. El Señor Jesús sigue sus planes. Si vemos desde el principio del Evangelio de Mateo, y también lo podemos ver en los otros evangelios, de que el Señor Jesús de principio a fin, por lo menos en lo que está escrito, a alta edad de él, ya a los 33 años, porque no tenemos mucha información de los años anteriores, él siempre está trabajando para los planes del Padre. Él mismo hace mención de las cosas que él está haciendo. Yo siempre hago lo que agrada al Padre, dice él. Vemos que en todo momento él está predicando. Yo sé que muchas veces desde los púlpitos lo único que se menciona son los milagros que el Señor Jesús hacía, pero no solo hacía milagros, hermanos. Si ustedes hacen una lectura detenida sobre los evangelios, van a darse cuenta que él no sanó a todo el mundo. Si no, no se le hubiesen amontonado un montón de gente para pedirle que tuvieran misericordia de él. Hay ocasiones en que la gente le gritaba: Hijo de David, ten compasión de mí. Y pareciera que él escogía nada más a unos pocos para sanarlos o para resolver o hacer un milagro. Pero no a todo el mundo él le concedió un milagro o una sanidad, aunque hizo multitudes de milagros. Pero no fue a lo que él vino. No vino a hacer milagros. Lo vemos acá. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Él sabía a lo que había venido. Él lo sabía. Esto no le pasó por accidente. O sea, podemos poner por delante, hermanos, de que sí hubieron en medio de todas estas cosas intenciones personales de parte de los fariseos, de los sacerdotes que querían crucificarle. Habían envidias, habían un montón de cosas personales, pero detrás de estas cosas personales, de esta gente perversa, primeramente estaba el plan divino de Dios, al cual el Señor Jesús estaba sometido al pie de la letra. Vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 10 en adelante: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Él venía a cumplir su propósito. Y él sigue el plan al pie de la letra, sigue el plan. Él sabía que iba a sufrir, a padecer, y de todos modos él seguía adelante. Pero ¿saben qué, hermanos? Los discípulos estaban más ocupados en su agenda personal. Vemos en los versículos anteriores, en el capítulo 18, verso 1, que estaban discutiendo por quién tendría la mejor posición. Si se recuerdan, vimos eso hace unas semanas atrás. También vemos en el capítulo 19, 27 que estaban discutiendo, se peleaban entre sí para ver qué recompensa tendrían. Señor, nosotros hemos dejado todo, ¿y qué recibiremos a cambio? Así hoy en día, hermanos, andan muchos cristianos evangélicos llenos del Espíritu Santo reclamando cosas a Dios. Mientras Dios está siguiendo su plan, su propósito, que no se va a detener por nadie de nosotros. Él va a seguir adelante con sus planes. Podremos hacer el berrinche que queramos, pero el Señor va a seguir adelante con su plan. Vemos, hermanos, que más adelante, esto lo vamos a ver la próxima semana, en el 2020, que ellos están haciendo una petición para ver quién va a tener más gloria en el reino. Y vemos aquí, hermanos, no es para agarrar a pedradas a los discípulos, hermanos, porque ese mismo pensamiento, ese mismo corazón, esa misma manera de sentir y de pensar, la tenemos tú y yo. Solo pensamos en lo terrenal. Pero el Señor tiene planes celestiales,
planes que no se sujetan a este mundo. Nosotros nos sujetamos a los planes de este mundo, tenemos nuestros propios planes y hacemos nuestros propios planes y tenemos nuestros propios deseos, y es por eso que buscamos muchas veces a Dios, no más para que satisfaga esos planes, terrenales por cierto, pero no es el plan de Dios. Pueda que Dios satisfaga algunos de ellos, si es su voluntad, pero Él sigue con el propósito eterno. Vemos, hermanos, que no solo los discípulos, sino toda la multitud que les seguía, ellos tenían una expectativa muy grande, como la existe hoy en día, aún en los creyentes. Una expectativa terrenal únicamente. Una expectativa de que Dios cumpla sus deseos y sus planes. Pero esos planes, hermanos, a veces o casi siempre no se apegan a los planes de Dios. Son deseos personales. Esa es una de las grandes causas de desánimo entre la gran población cristiana. ¿Por qué Dios no responde a mis deseos? ¿Por qué Dios no responde a mis planes? Tal vez no lo decimos, pero así actuamos. Yo merezco esto o aquello. Si Dios es bueno, debería responder. Y claro que Dios es bueno, pero no quiere decir que deba responder. De manera, hermanos, que la expectativa de las personas, que no era tan alocada, porque hay promesas en el Antiguo Testamento acerca del Mesías. Si este Jesús es el Mesías prometido, entonces el reino de los cielos está presente. Pero ellos pensaban en un reino terrenal, no un reino celestial. De que iban a restaurar la gloria de Israel, que Él iba a gobernar como rey en Israel, pero vemos que el Señor Jesús ni se acercó a los palacios. De hecho, Él nació en un pesebre. Él no era familia de reyes en ese momento, pero claro que es el Rey de Reyes. Y podemos ver en la historia del Señor Jesús, la historia terrenal de nuestro Señor Jesús, la historia humana del Señor Jesús, que está muy lejos de una historia de reyes encumbrados de hoy en día o de lo que nosotros podamos pensar acerca de una persona importante. Y Él nos dice que seamos como Él. Vemos que la expectativa de estas personas era que el Mesías cumpliera las promesas del Antiguo Testamento, y ciertamente las cumplió. Y algunas están por cumplirse. Pero esas promesas terrenales, para ellos, claro que no se cumplieron, porque estaban bajo el dominio de un imperio romano. De hecho, los discípulos, cuando el Señor resucita y está a punto de subir al cielo, en Hechos 1:6, dice así: entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo: nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Y miren cómo les cambia la conversación. Las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Dice, ¿y qué? Y van a hacer grandes milagros y prodigios y cosas así. No, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Claro que en esta forma de ser testigos iban a hacer prodigios y milagros, pero no era el plan de Dios, no es el propósito de Dios. Fíjense que Él inmediatamente se va directamente al plan de Dios. No les toca a ustedes, tranquilos, pero van a recibir poder y me van a servir de testigos. Vayan y prediquen. Y en la predicación, claro que va a haber, cuando ellos predicaban, hubieron grandes prodigios. De manera, hermanos, que parece que los discípulos no habían entendido que el Mesías tenía que morir, que tenía que padecer, que tenía que ser traicionado. Estaba escrito en el Salmo 22, ya muchas veces lo hemos leído. Ahí se mencionan acontecimientos que pasaron en el momento que el Señor Jesús está siendo crucificado. El Isaías 53, por ejemplo, narra muchos acontecimientos que padeció el Mesías. En Daniel 9:26
que ahí es donde muchos se impactan y están muy, muy interesados en conocer la profecía de las 70 semanas. Pero fíjense, ahí dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Así que estaba el día exacto o la temporada exacta en el que el Mesías iba a morir. Pero nadie se había dado cuenta. Las Escrituras ya lo habían profetizado, que el Mesías debía morir, debía padecer. Se había profetizado también la traición de Judas. Salmo 41:9, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. En las Escrituras estaba todo lo que necesitaban saber sobre el Mesías, pero no lo podían ver porque ellos tenían una mente muy, muy terrenal. Lo interesante es, hermanos, que el Señor Jesús menciona que no solo iba a ser traicionado, sino quienes lo iban a entregar eran los sacerdotes, los que se suponía que eran los intermediarios entre Dios y el pueblo, los que le rendían culto y sacrificios al mismo Dios al que crucificaron. Es muy, muy interesante, aunque no es algo que esté fuera de lo que podamos creer en la Escritura, porque ellos eran los que se encargaban de sacrificar a esos animales inocentes. También ellos fueron los que se encargaron de sacrificar al Cordero de Dios. Ya estaba planificado, todo esto Dios lo había planificado desde antes de la fundación del mundo. De manera, hermanos, de que a Dios no se le escapó nada. Cristo no murió por accidente, ni tampoco fue un mártir. Él mismo se entregó a sí mismo y lo hizo por ti y lo hizo por mí, para rescatarnos. Veamos un poquito los padecimientos de Cristo, hermanos, en Isaías 53, verso 4. Dice la palabra de Dios, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, y esto, hermanos, es todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo, hermanos, su encarnación, el hecho de que Dios se haya encarnado en un cuerpo humano, el propósito no era para enriquecer a nadie, para hacer feliz a nadie, era para padecer por nosotros, para pagar una culpa que nosotros debíamos pagar. Ese era el propósito para que Dios se hiciera un hombre, porque no podía pagar nuestras culpas cualquier persona, tenía que ser alguien sin mancha, irreprensible, santo, puro. Tenía que ser Dios mismo, porque no hay nadie como Él. Por eso, hermanos, es una aberración tan grande que las personas quieran ganarse el cielo por medio de sus obras. Por eso es una aberración tan grande, hermanos, de que nosotros estemos ocupados en cualquier otra cosa que no sea en la fidelidad a Dios por causa de su gracia, la gracia que ha tenido a favor de nosotros. Porque no merecíamos nada nosotros, pero Él nos ha amado con amor eterno. Él cargó con nuestras culpas. Es verdad, hermanos, que la vida de cada uno de nosotros podría ser difícil. Podríamos pensar en algún momento, es que no existe Dios porque me está yendo de una manera o de otra. Pero, hermano, no es la responsabilidad, no es culpa de Dios, es culpa del pecado. Estamos en un mundo lleno de pecado, lleno de corrupción, rodeado de gente pecadora también, a la cual, si no se arrepienten, perecerán eternamente. Pero el Señor ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, por eso estamos aquí, ¿o no? Porque Él ha tenido misericordia de nosotros.
Él nos ha dado el entendimiento de que Él ya pagó las culpas que nosotros debíamos pagar. Y eso es por gracia. No fue algo que merecíamos, no es porque haya belleza, haya intelecto, hayan habilidades en ti que Dios haya dicho, ah, qué maravillosa persona la que está aquí presente, por eso la voy a salvar. No, Él nos ha salvado por su gracia, porque nos ama. Es algo que salió de Él, no de nosotros. De manera, hermanos, de que cuando vemos en la Escritura la obra que Cristo ha hecho por nosotros, y en Isaías 53:10, vemos con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Fue el Padre que depositó toda la ira que nosotros merecíamos, la depositó sobre su Hijo. Lo hizo por gracia, por amor a nosotros, por amor a su nombre. Entonces vemos, hermanos, que de esta obra, en una forma resumida, habla la cena del Señor. No, ciertamente, hermanos, la cena del Señor es un medio de gracia, de gran provecho espiritual para toda la iglesia, para todos los creyentes, que muchas veces se ha menospreciado. Ciertamente, algunos le han dado poderes demasiado grandes y extraordinarios a los elementos, a la cena del Señor, pero por otro lado hay quienes han minimizado el beneficio que tiene tomar los elementos y hacer memoria de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Mira, 1 Corintios 11:23, vamos para allá, vamos a ir varias veces para allá, hermanos, hay varias cosas que nos pueden servir mucho. Vemos la importancia acá, el apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vemos que el Señor Jesús, cuando instituyó la cena del Señor, y lo podemos ver bien claramente y bien bonito, bien específico en el libro de Lucas capítulo 22, lo pueden leer más adelante en su casa, hermanos. Vemos que también el Señor Jesús dice que Él tenía muchas ganas de tomar esa cena con los discípulos. Él tenía deseos grandes de tomar esa cena. Y dijo más adelante que Él no volvería a probar del fruto de la vid hasta que esté el reino de los cielos haya regresado. O sea, cuando en su venida Él va a volver a celebrar con vino. Es algo bien interesante, hermanos. Pero vemos que el apóstol Pablo dice acá, y por eso es que deberíamos de darle mucha importancia, porque Pablo, quien no conoció personalmente antes de ser el Señor Jesús resucitado, no conoció al Señor Jesús, sino que por medio de visión Él le conoció, como dice en el libro de Gálatas. Vemos que Él dice ahora, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. No es un invento del apóstol Pablo, sino que el mismo Señor Jesús le instruyó a Él para que enseñara también a la iglesia que se debería de realizar este sacramento. El Señor Jesús lo mandó, el Señor Jesús le dijo, y dice que Él mismo, el Señor Jesús, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Algunas personas, por ejemplo, el catolicismo romano sugiere o enseña de que en el momento que hacen todos sus rituales o sacerdotes, el pan que ellos tienen se convierte física y literalmente en la carne del Señor Jesús. Pero eso es increíble, es imposible. No porque Dios no pueda hacerlo, pero no es lo que está diciendo acá.
Las palabras que se usan en el original, hermanos, griego, que se escribió esto, dan a entender, esto representa mi cuerpo. Esto representa mi cuerpo. El hecho de que no sea verdaderamente el cuerpo del Señor, ni la sangre del Señor, tampoco quiere decir, hermanos, que vamos a verlo como cualquier cosa, sino que debemos de darle dignidad por lo que representa. Porque en el momento, hermanos, que nosotros tomamos ese pan y lo ponemos en nuestra boca y nuestros dientes muelen ese pedazo de pan, lo que representa ahí es como el cuerpo de Cristo fue molido por tus pecados y por los míos. Y hay personas, hermanos, que cuando lo toman, es como si estuvieran tomando cualquier cosa. No meditan sobre sus vidas, no meditan sobre Jesús mismo, porque, hermanos, ciertamente no te estás comiendo al Señor Jesús en esos elementos, ni bebiendo su sangre, literalmente, pero es algo que representa lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso merece reverencia. Lo que Cristo hizo por nosotros merece reverencia de parte nuestra. No solamente, hermanos, en el momento de celebrar la Santa Cena, sino con nuestra vida diaria también. Entonces, ¿por qué es tan relevante la Cena del Señor, hermanos? No nos perdona, los elementos no pueden limpiarnos a nosotros, porque son elementos, pero lo que representa esto, hermanos, el momento en que nosotros estamos tomando el pan y bebiendo la copa, estamos meditando en la obra que Cristo hizo por nosotros. O deberíamos. Y eso debería de llevarnos a un genuino arrepentimiento constante. Por eso es un beneficio. Porque Cristo, hermanos, fue molido por nuestras culpas. Cristo fue deshecho por nuestras culpas. Ahí es donde vemos, hermanos, que muchas personas legalistas en las cuales dicen, no, pero es que la gracia, no la gracia, sino los mandamientos, y tienen que cuidarse tanto de no romper un mandamiento porque sienten que están desagradando a Dios, y ciertamente están desagradando a Dios, pero es que verdaderamente, hermanos, no podemos ser perfectos, eso la misma Biblia lo dice. No hay quien pueda guardar perfectamente la ley, solo Cristo Jesús. De manera de que yo puedo fallar en un área y tú puedes fallar en otra, pero hermanos, la gracia de Dios es sublime. Por eso es que Cristo mismo tuvo que descender, hacerse hombre y pagar por nosotros, porque nosotros mismos no podemos salvarnos a nosotros mismos por nuestra obediencia, porque vamos a fallar en una o en otra cosa. Tal vez, ¿qué más da? Algunas personas pueden tener pecados más escandalosos que otros, pero al fin de cuentas pecado es pecado. Y también es transgresión de la ley. Recordemos que en el huerto del Edén, hermano, un solo pecado condenó a toda la humanidad. Es suficiente. Y hemos pecado infinidad de veces. Por eso necesitamos salvación. El término salvación, hermanos, debería de decirnos mucho. Cristo nos ha hecho libres de la condenación de nuestros propios pecados. El justo por los injustos. Él pagó esa deuda. Así que, hermanos, la mesa del Señor representa ese sacrificio, ese padecimiento, esa muerte sustitutiva. Lo que representa, hermanos, la mesa del Señor es que el Señor, y es una representación, que Él se entrega a nosotros, hermanos, por gracia. Él, su vida, su cuerpo, Él se entrega a nosotros y nos hace partícipes a nosotros, hermanos, de su obra. Y eso es lo que representa la cena del Señor. Por eso deberíamos de rendirle reverencia a este acto, hermanos. No debemos caer en el
peligro de la idolatría a los elementos, pero sí deberíamos meditar sobre nuestras vidas en el momento que nosotros estamos tomando la cena del Señor. Hemos visto, hermanos, que Pablo dice las advertencias, volvamos a 1 Corintios 11, verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Algunas personas podrían minimizar esto y pensar, bueno, pues es que ¿quién es perfecto? Así que yo puedo llevar una vida desordenada, pues al cabo, pues nadie es perfecto, todos fallamos. Pero esa es una forma de tomar la cena del Señor indignamente. Si no estás meditando constantemente sobre tus caminos, si no estás orando constantemente, luchando contra el pecado, mira qué ridículo es, hermanos, personas peleando con demonios, pero no quieren pelear con su propia carnalidad. Dios en ninguna parte de la Escritura dice que debemos pelear con demonios, pero sí dice que debemos someternos a la palabra de Dios, obedecer, tener dominio propio. Pero están pensando mucho en demonios y cosas que no tienen ningún provecho. Y no estoy diciendo que los demonios no sean reales, pero no tenemos ningún negocio con ellos, sino resistir en la fe. Eso es lo que la Escritura enseña. Tomar indignamente la cena del Señor puede traer consecuencias graves hasta llevar a un creyente a morir. Y fíjate el término que usa acá, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y acá, hermanos, cuando habla de hijos de Dios, salvos, aunque estén viviendo no muy agradable, se habla de no muerte, sino de dormir. Aquí podemos ver, hermanos, algo que nos debería dar consuelo, pero no tanto para vivir desordenadamente, de que también los hijos de Dios tenemos todavía pecado. Todavía tenemos algunas cosas en nosotros de las cuales deberíamos de estar luchando constantemente por ellas. No hay nadie perfecto, pero eso no debe ser una excusa para que nosotros no deseemos la santidad. Amén. Los veo muy serios. ¿Cuántos dicen amén? Vemos que acá lo que está diciendo es que van a recibir disciplina que podría llevarles a tener enfermedades, debilitamiento, problemas, porque es una disciplina de parte del Señor, pero no es un juicio eterno. Ese juicio eterno de condenación es el que van a llevar los que no son creyentes, pero para los creyentes no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, como dice Romanos 8:1. Vemos en el verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos disciplinados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay cena del Señor, entonces no voy a la iglesia. Estás tomando indignamente la cena del Señor. Estás tomándola como algo no necesario, como algo que tú no necesitas. Tú necesitas convivir, tener convivencia, comunión, juntos como hermanos, como un solo cuerpo de Cristo en una iglesia local y participar de la cena del Señor, porque eso es lo que Él manda, que seamos partícipes de Él. En Juan capítulo 6, el que no coma mi carne y el que no beba mi sangre, veamos esto, hermanos. Juan capítulo 6. Veamos en el verso
51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aquí quiero ser claro, hermanos, de que aunque parece que el texto está haciendo alusión a la cena del Señor, pues realmente el Señor aquí no está hablando de la cena del Señor, pero está hablando de algo mucho más importante. Pero ciertamente hay una relación muy importante porque la cena del Señor es una representación de esto que el Señor Jesús está anunciando acá. Vemos, hermanos, en el contexto judío, si ustedes lo pueden leer en su casa, por ejemplo, el Señor Jesús, en capítulos antes, le ha dado de comer a la multitud. Y como siempre las personas tenemos la tendencia a siempre pensar sobre nuestras necesidades terrenales primero, antes que en Dios, pues la gente lo buscaba desesperadamente, tanto que lo buscaban y les decían, Rabí, ¿dónde has estado? El Señor Jesús les dice, ustedes me buscan no porque vean las señales, porque han visto las señales, o sea, porque sepan que yo soy el Mesías, sino porque les di de comer. Trabajen por la comida, pero la comida eterna, no por lo terrenal. Entonces vemos que luego Él empieza a decirles en el capítulo 6, verso 30, le dijeron, entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Así que ellos están sacando a Moisés, el más alto de todos los judíos que han existido. Aquel a quienes muchos judíos todavía idolatran. Y dicen, ¿tú qué señal haces? Moisés hizo varias señales. De hecho, Moisés nos dio pan caído del cielo. A ver, ¿tú qué nos puedes dar? Él les dice en el 32, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Primeramente no fue Moisés quien se los dio, fue Dios. Y ciertamente Dios lo dio a través de Moisés. Y aquí, hermanos, quiero hacer una aclaración. A veces los creyentes tienden a poner la mirada en los servidores de Dios y no en Dios mismo. Los servidores solamente somos colaboradores de Dios, pero no hay poder en ningún servidor, aunque muchos se levanten el cuello de que ellos tienen poder. Porque no hay poder en el ser humano. Es un error de idolatría muy grande, un pecado muy grande, hermanos, poner nuestra confianza en las personas. Nosotros debemos confiar en el Señor Jesús, en su obra hecha a favor de nosotros. Y ciertamente somos bendecidos muchas veces por los servidores de Dios, pero no debemos confiar en ellos, sino en Dios. Tampoco digo que desconfíen de todas las personas, pero no es en ellos que debemos poner la mirada, porque eso es idolatría. Los judíos tenían puesta la mirada en Moisés. Moisés nos dio el maná, no fue Moisés, fue Dios. Pero aparte, Dios ahora les da el verdadero pan. Verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan, pero ellos están pensando en un pan terrenal, en comida, en algo que llevar para la casa, en satisfacer sus necesidades primordiales, físicas. Pero miren la respuesta del Señor Jesús. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor Jesús les está ofreciendo no una canasta básica para que lleven comida a sus casas. Aquí echamos a la basura, hermanos, esa teoría de que Dios quiere enriquecerte y que seas feliz. No, yo soy el pan de vida.
Yo soy el que puede satisfacer, dice el Señor, no yo, dice la Escritura, dice el Señor, Él es el único que puede satisfacer tus necesidades espirituales. Solo Él. Ciertamente la analogía que viene acá es acerca del pan. Nosotros necesitamos, el pan representa el alimento. Sin alimento no podemos vivir. Podemos vivir un tiempo, pero vamos a enfermar y luego morir. Pero Él dice, en la analogía, ese pan, sí, lo comieron todos sus antepasados en el desierto, pero más adelante dice, murieron. Pero el pan que yo les voy a dar, ese es para que vivan eternamente. Y ese pan es Cristo Jesús. Verdaderamente no es este pan, pero Él representa este pan, la obra que Cristo hizo para nosotros. Amén. Él es el pan de vida, hermanos. Fíjate que es bien interesante que acá no menciona ninguna obra. Él dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad, y esto es importante, hermanos. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Alguna vez has pensado tú, hermano o hermana, que tú un día te levantaste y dijiste, ¿sabes qué? Le voy a dar una oportunidad a Dios y voy a aceptarlo como mi Salvador, pobrecito? ¿Alguna vez has pensado así? Fue decisión de Él, hermano, salvarte. Por eso estás aquí. Por eso estamos aquí. Y Él dice que lo que el Padre le dio, Él no lo va a perder jamás. Estamos seguros en las manos de Cristo. Y eso, hermano, nos debería de dar fidelidad para con Él. Por eso es que de ahí debemos sacar la motivación para seguir adelante y obedecerle. No por temor al castigo, porque entonces eso no es algo agradable a Dios, sino por acción de gracias a lo que Él ya hizo por nosotros. Porque nadie puede arrebatarlo de su mano, arrebatarnos de la mano de Él. Verso 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero ¿cómo podemos ver al Hijo? ¿Hay alguna manera de invocarle y que Él se haga presente físicamente ante nosotros? Es por medio de la Escritura, hermanos. Por eso es importante congregarnos. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios atentamente. Por eso es importante tratar de ver siempre a Jesús en cada palabra que está escrita en las Escrituras. No riquezas, no nuestras necesidades personales, porque Él va a llenar esas cosas después si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Claro que tenemos necesidades personales, ¿quién no las tiene? Pero tenemos a Cristo. Pero una vez nosotros pongamos en nuestro corazón, sentado en su trono, a Cristo en nuestro corazón, hermanos, entonces podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia y poder pedirle por un oportuno socorro. Pero antes no. Pero el error de muchos que se acercan a las iglesias es, responde a mi necesidad y te doy una oportunidad. Aunque no lo dicen así, pero esa es la actitud. Bueno, fui a esta iglesia, no me respondió Dios, voy a ir a otra. Y terminan siendo despelucados por un sinvergüenza que les hace promesas que ni siquiera están en la Biblia.
y después terminan maldiciendo a Dios por algo que les prometió el predicador, pero que no fue Dios el que prometió esas cosas. Él lo que promete, hermanos, es vida eterna, salvación eterna, librarnos de las consecuencias de nuestros pecados. Por eso es que Él padeció por nosotros. Dice más adelante, murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. Y te fijas, hermano, la insistencia del Señor diciendo que el Padre es el que nos ha traído a Él y que Él nos va a resucitar en el día postrero. Tenemos seguridad tan grande en Cristo Jesús, hermanos. ¿Y sabes por qué tenemos esa seguridad tan grande en Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús pagó toda nuestra deuda en la cruz del Calvario. Toda. Tú no tienes que hacer un 1%. Cristo pagó el 100% de nuestras culpas en la cruz. Por eso Él puede decir segura y afirmativamente que Él nos resucitará en el día postrero. Porque la deuda, hermano, está pagada totalmente. ¿Crees eso? Entonces eres salvo. ¿Confías en eso? ¿O confías en tus obras? Cristo nos ha librado de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él cargó con nuestras culpas. Él, hermano, pagó el precio total. Lo único que pide de nosotros es que tengamos comunión con Él, que hagamos nuestro mejor esfuerzo en acción de gracias por lo que Él ya hizo por nosotros. Es mucho pedir, no es fácil, pero podemos dar lo mejor de nosotros, porque ¿sabes qué? No solamente nos dice que hagamos, sino que también nos ha dado su Espíritu para hacernos capacitarnos para poder hacer estas cosas. Pero necesitamos también dar todo nuestro amor al Señor, nuestro esfuerzo, no para conseguir todos estos beneficios, porque ya hemos dicho que no se puede, sino porque ya los hemos conseguido. Bueno, los consiguió Cristo por nosotros. Eso es el Evangelio. Buenas noticias. Dios lo hizo todo, tú no hiciste nada. Dios no buscó en ti que lo merecieras. Él te hizo merecedor de su gracia. Cristo Jesús, hermanos, ha dado todo. Continuamos, Juan 6, verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan
vivirá eternamente. Ya les había dicho, hermanos, de que no está hablando de la cena del Señor, pero indiscutiblemente está relacionado los elementos porque Él dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes es partido. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, hermanos, estamos siendo partícipes de esa obra que Él hizo por nosotros. En una forma espiritual, nosotros estamos teniendo comunión con el Señor. Si nosotros meditamos en lo que Él ha hecho por nosotros. Pero si estamos tomando la cena del Señor indignamente, estamos comiendo juicio para nosotros. Porque no estamos meditando sobre el cuerpo de Cristo que fue quebrado por nosotros, que fue golpeado por nosotros. El comer del pan, hermanos, de alguna manera nos hace llegar a ese momento. Es como de una forma no física, sino espiritual, como si Cristo estuviera comiendo con nosotros ese pan. El pan de vida. Y como la analogía que tiene, hermanos, del alimento, que el alimento nos da nutrientes para que nosotros podamos vivir, ser saludables dependiendo de lo que nosotros comamos, así nosotros debemos comernos a Cristo. No en la cena del Señor, sino buscar a Cristo y que nos nutramos totalmente de Él. Amén. Vamos a prepararnos, hermanos, para tomar la cena del Señor. Quisiera que todos se pongan de pie, hermanos. Vamos a hacer algo en este momento. Vamos a meditar sobre nuestros caminos. ¿Quiénes deberían tomar la cena del Señor? Todos los que son hijos de Dios. ¿Quiénes no deberían tomar la cena del Señor? Todos aquellos que no sepan discernir el cuerpo de Cristo. ¿Deberías entonces evitar la cena del Señor, tener la comunión en este momento? Yo diría más bien, deberías ahorita arrepentirte de tus pecados. No menosprecies esta obra de gracia que Dios ha hecho por nosotros. Él quiere que participemos de los elementos, que tengamos comunión con Él. Necesitamos nosotros meditar sobre nuestros caminos, arrepentirnos de ellos. Si tú en este momento, hermano, escúchame bien, si tú en este momento estás pensando, yo no soy digno de tomar la mesa del Señor, ¿sabes qué? Cristo puede ayudarte. Es precisamente lo que Dios quiere de nosotros, que reconozcamos nuestras culpas, porque dígame, ¿alguien hay digno acá delante de Dios? Solo Cristo es digno. Pero esto no quiere decir, hermanos, que nosotros vamos a tener una vida desordenadamente pecaminosa, sino que cada vez más nosotros deberíamos estar procurando obedecer al Señor, no por temor al castigo, sino porque Él lo merece. Él es digno de toda nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra obediencia. ¿Hay alguien que no conozca del Señor, que diga, no, pues es que yo no soy cristiano, yo no he recibido a Cristo en mi corazón, yo todavía no soy salvo? Cristo puede salvarte en este momento. No necesitas hacer nada más que arrepentirte, pedir misericordia al Señor, como lo hizo aquel hombre clavado junto al Señor en una cruz. No necesitas ningún ritual. Ahí en el lugar donde estás, puedes cerrar tus ojos y clamar al Señor por misericordia. Si alguien puede decir, es que yo no creo, es que yo no entiendo todo lo que dice la Escritura, Cristo entiende tu ignorancia. Y no necesitas ser un teólogo para poder salvarte. Solamente necesitas venir a los pies de Cristo, refugiarte en Él. Escapa por tu vida.
Nadie tiene garantizado un día más. No sabemos qué será de nosotros el día de mañana. Pasen los hermanos a repartir la cena del Señor. En esa copita, hermanos, si ustedes levantan el juguito, ahí abajo está otra copa con el pan. No lo tomen todavía. Aprovechen con reverencia a meditar sobre el Señor, sobre su obra, a ponerse a cuentas con el Señor. No rechacen la comunión con el Señor, más bien arrepiéntanse. Eso está nada más a un par de palabras. Cristo está dispuesto a perdonar cada uno de nuestros pecados. Nunca vamos a ser perfectos, pero no quiere decir que no debamos procurarlo. Meditemos sobre el Señor. Meditemos entonces sobre nuestros caminos. Cierren sus ojos, hermanos. Voy a hacer una oración por si alguien quiere entregar su vida al Señor en este momento. Los demás en la congregación, oremos a Dios. Yo desconozco la situación del corazón de cada persona, pero el Señor nos lleva siempre a proclamar el arrepentimiento, hermanos. Vamos a hacer una breve oración mientras nuestros hermanos siguen repartiendo los elementos. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento que nos das, Señor. La oportunidad, Dios, que nos das de venir a tus pies, de ponernos a cuentas contigo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tus palabras siempre nos llevan al arrepentimiento constante, Señor. Muchas veces lo que necesitamos es meditar no en nuestra vida en sí, Señor, sino en ti, en tu obra. Tal vez las ocasiones de desánimo, de falta de fuerza provienen porque estamos viéndonos a nosotros mismos y no estamos viéndote a ti, Señor, y lo que tú has proveído gratuitamente para nosotros. Concédenos, Señor, un verdadero arrepentimiento a todos y cada uno de nosotros. Y si hubiese alguien presente, Señor, que todavía no te conoce, llega hasta su corazón. Cumple tu promesa escrita en tu palabra, Señor, que tú escribirías la ley, tu santa ley en sus corazones, que cambiarías ese corazón de carne, de piedra por un corazón de carne. Da una nueva vida, Señor, si es que hubiese alguien presente en este lugar. Conocemos que tú eres grande en misericordia, Señor. Conocemos, Señor, que tú eres poderoso y bueno, que tú lo que quieres, Señor, es que todos y cada uno procedamos al arrepentimiento. Aparta de nosotros, Señor, cualquier mal pensamiento, cualquier cosa que nos desanime, Señor, a seguirte, sino fortalécenos en la fe, Señor. Señor, concédenos ver conversiones verdaderas en medio de nosotros. Concédenos ver, Señor, conversiones genuinas. Que dejemos atrás el pasado, Señor, y que veamos a Cristo. Que Cristo sea nuestro futuro. Que Cristo sea nuestro pan, nuestra bebida, nuestra comida espiritual. Que dejemos atrás el mundo, Señor. Todas aquellas cosas que nos atan todavía a este mundo, Señor, a esta vida terrenal, Señor. Sana nuestros corazones. Sana, Señor, nuestras mentes. Transfórmanos cada vez más, Señor, a tu imagen. De manera que nuestras vidas sean como árboles fructíferos, Señor. Y que los que no te conocen puedan ver esos frutos de justicia que te pertenecen a ti y no a nosotros. Que nosotros seamos una alabanza, no a nosotros mismos, sino una alabanza a ti, Señor. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor, únicamente. Que esta congregación haya fruto abundante, Señor, en medio de nosotros. Frutos de justicia,
Te encomendamos a ti, Señor, estas peticiones, Señor. Así como estamos, hermanos, sigan meditando sobre el Señor. Así como estamos, hermanos. Como dice la Escritura, 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomemos entonces del pan, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Veamos del vino, hermanos. Tomemos la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos a Dios. Gracias, Padre, Señor, por esa obra tan maravillosa de gracia que hiciste a través de Cristo Jesús. Que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Porque con esa obra, Señor, ese precio tan grande que tú pagaste, Señor, dándote a ti mismo, tu cuerpo ser molido por nuestras transgresiones, tu sangre siendo derramada en esa cruz, Señor, después de tantos insultos y burlas y golpes y torturas, Señor, lo hiciste por nosotros, Señor, para librarnos de las consecuencias de nuestros propios pecados. Esos pecados que te llevaron a subir ese calvario, Señor, siendo maltratado, cargando esa cruz, que no solo cargabas la cruz, sino también todos los pecados de todos nosotros. Que no solamente padeciste ahí, Señor, sino que padeciste la ira de Dios que nosotros merecíamos y que está reservada para aquellos que no quieran venir, Señor, al conocimiento de la verdad. Muchas gracias, Señor, por dar tu cuerpo en lugar del nuestro. Muchas gracias, Señor, por derramar tu sangre en lugar de la nuestra. Y gracias, Señor, por darnos estos símbolos en los cuales nosotros participamos de esa obra maravillosa y perfecta y completa a favor de nosotros. Que a través del bautismo, por ejemplo, Señor, no nos mandas a padecer y morir, sino que de una forma también simbólica nos mandas a sumergirnos al agua
en símbolo de que hemos muerto y sido sepultados juntamente contigo. Y que cuando salimos del agua en forma simbólica también nos muestra, Señor, que nacemos de nuevo para andar en vida nueva. Eres tan considerado, tan bueno, Señor, tan lleno de gracia para con nosotros, que no nos dejas padecer lo que tú padeciste. Tú lo padeciste por nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, nuestros caminos. Ayúdanos a entender que nuestros padecimientos no siempre son consecuencia de las cosas, Señor, que estas cosas nos vienen porque tú estás enojado con nosotros, porque ya nos has perdonado. Pero que si estuviésemos padeciendo algo, Señor, por algo que hubiésemos hecho y tú nos estás disciplinando, perdónanos. Perdónanos, Señor, para que podamos seguir adelante, y fortalece nuestra fe, Señor, para que tengamos la fuerza suficiente, Señor, hasta el día en que tengamos que presentarnos ante tu presencia, Señor. Muchas gracias por tu gracia, muchas gracias por ese sacrificio de Cristo Jesús. Y ayúdanos a buscarte más con fidelidad, con sinceridad, Señor, para que podamos llevar ese fruto de justicia que tú dices que debemos de llevar, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén y amén, hermanos. ¿Cuánto le damos gracias al Señor Jesucristo por lo que Él hizo en la cruz, hermanos? En la palabra de Dios, en Romanos 3:9 dice, 3:10 dice, como está escrito, no hay un justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios, todos se desviaron, aún así se hicieron inútiles. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracias le damos al Señor, hermano, por lo que Él hizo en la cruz, por su sublime gracia que Él ha tenido hacia nosotros, hermanos. Ahora somos libres, gracias a eso que Él hizo en la cruz, hermanos. Somos libres, hermanos, porque Él nos salvó de nuestras cadenas que teníamos, hermanos. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y
libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillante esté cual soy, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Díselo una vez más, hermano. Gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Gracias te damos, Señor. Cristo vive, hermanos.